Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias al señor presidente, a los demás miembros del Honorable Consejo Deliberante, para darnos la oportunidad de este recordatorio que es para todos nosotros muy importante, a nuestros colegas, a mis colegas, que están todos los 6 intendentes de la democracia, y a todos los miembros del Honorable Consejo Deliberativo y consejeros escolares que están presentes. Ya María Inés habló mucho del futuro con Ricardo, y yo, como el más viejo, voy a hablar un poco del pasado, o sea, de lo que pasó antes de 1983 y lo que pasó en el periodo 1983-87, porque esa algarabía que tuvimos el 30 de octubre de 1983 todos los bolivarenses, donde se mezclaban las banderas partidarias con las banderas argentinas y donde todos estábamos felices de por ver a la democracia, sin darnos cuenta y sin saber que 41 años y algo después estaríamos aquí reunidos para festejar que todo está vigente, aquel comienzo realmente tan importante. Pero eso tiene su correlato y tiene su reflexión. Lo que pasó antes para que esto ocurriese. Y yo viví, como vivieron muchos bolivarenses a lo largo y el ancho del país, los años anteriores, desde 1963 en adelante. Yo estuve en la universidad en 1963 y allí vi y tuve que transitar las aulas de las facultades entre policías, entre parte del ejército y demás. Tuvimos que, además, en esos 30 y algo de años, ver pasar a gobiernos de factos, gobiernos democráticos con partidos políticos proscritos. Lo último que puede pasar en una democracia es que haya partidos políticos proscritos. Tengo que recalcar allí la labor de que para mí fue un extraordinario presidente como el doctor Arturo Illia, que estuvo gobernando de 1983 a 1986 y fue derrocado por un gobierno de facto. Hay 2 bolivarenses, no sé si Arnaldo Anzueta está presente, hay mucha gente allí, no la vi, que pertenecían en ese entonces a la Juventud Radical con su hermano, que falleció y fue también concejal en 1983, que tuvieron ahí al lado de Illia en el último momento, tratando de enfrentar al ejército, contando y arriesgando su vida para hacerlo. Y ellos deben ser mencionados porque el mismo Arturo Illia fue el que les dijo: dejen pasar este momento y vuelvan a trabajar, pero yo los quiero marcar a ellos como unos adelantados a la lucha por la institucionalización y la democracia. Entonces, visto todo esto, recién una pequeña luz a esa noche, primera noche oscura, se origina cuando en 1973 tuvimos la primera elección en toda la nación. Y Bolívar eligió al doctor Francisco Rabasi como intendente en esa época. Y yo tuve la suerte de ser director de Obras Públicas del doctor Rabasi y acompañarlos permanentemente en esos años de gestión, acompañarlo con mi labor como director de Obras Públicas. ¿Qué Bolívar teníamos para que ustedes tengan conocimiento? Un Bolívar donde nosotros dimos la primer cuadra de agua al barrio... sí. Y también el barrio Casariego era un caserío con 5 o 6 casas, y hoy miren lo que el barrio Casariego es.
Cuando recibí los equipos para trabajar en la Comisión Vial, tenía una tractocargadora frontal con 2 camiones volcadores y faltaban más de 250 cuadras de pavimento a la planta urbana que después y a través del trabajo de todos los intendentes se fue terminando. Ese fue el Bolívar que recibimos, pero yo acompañaba al doctor Rabasi y el doctor Rabasi se enfrentaba, iba a gestionar con aquel gobernador de la provincia de Buenos Aires que era el doctor Calabró. Calabró había sido vicegobernador, candidato a vicegobernador y después llegó a gobernador por renuncia del gobernador. Y allí aprendí cómo Calabró y Rabasi se trataban. Allí aprendí qué importante que es el diálogo, qué importante es el diálogo. Y allí aprendí también a llevarme conmigo mismo los adelantos y los progresos que se pueden dar cuando se dialoga. Y después, con el golpe militar del 76 comenzó la otra gran noche, la noche más oscura de la historia argentina posiblemente, y allí la situación fue mucho más difícil, más cruel, más violenta, más con desaparecidos. Tenemos madres bolivarenses que han perdido a sus hijos. Tenemos madres bolivarenses que yo intenté ayudar, pero no pude. Para ellas pido un homenaje especial y un recuerdo muy especial de todos ustedes. Esas madres han sufrido y no le hemos podido, desde la democracia, por razones obvias, poderle devolver a sus hijos. Y así fue terminando ese proceso. Ya en 1982, cuando comenzamos a ver la posibilidad de volver a la democracia, nosotros los jóvenes de aquel momento, yo tenía 26, 25, 27 años, nos juntamos en alguna casa escondida, oscura, acá en Bolívar, con Julio Ruiz, con Ricardo Asín, con Jaime Azuñol, escondidas para ver qué estábamos haciendo, qué intentamos, qué ilusión podíamos tener para poder avanzar y lograr la democracia final. Veníamos escondidos, yo tenía 4 hijos, que lo dejaba con Ana María en Urdampilleta, y llegaba acá y nos reuníamos en los lugares. Entonces, eso es lo que quería transmitir, lo que costó llegar, por eso la explosión de alegría del 30 de octubre de 1983. Y aquí me debo referir brevemente al departamento ejecutivo que me acompañó, pero también al grupo de concejales verdaderamente maravillosos que trabajaron en aquel momento, los nuestros y los que no eran nuestros. Realmente hicieron un trabajo fantástico, fundamentado en el diálogo permanente, ¿no? Todos trabajadores. Aquí está Reina, Juan Carlos, vos sonreís, pero ibas a ver allá en el matadero municipal todas las 6 de la mañana, los lunes en Urdampilleta. Estaba Julio Fal, estaba Isidoro y un montón de gente que trabajaban intensamente. Hoy se los diría que eran con el lenguaje moderno de los jóvenes, un poco los intensos de aquella época junto con los demás acompañaron. Pero se generaron distintos procesos en este tiempo y en ese periodo, procesos que yo los quiero recalcar. Yo me acuerdo que allá por junio de 1984 se restituye el monumento, no era el monumento, sino se restituye el monumento de Eva Perón aquí a pasos del municipio. Y yo, que no fui invitado porque era un tema absolutamente partidario, me aparecí allí como intendente y extendí una mano de diálogo con toda la oposición. También tengo que recalcar que llegó Ricardo Alfonsín, el maestro de la democracia, en 1985 a Bolívar, cumpliendo y festejando el año bolivariano. Y también debo recalcar otros proyectos donde me ayudaron y trabajaron juntos como nosotros con el tema de inundación, que fue realmente muy difícil, pero he recibido y recibí el apoyo de toda la ciudadanía y de todos los concejales de distintos partidos políticos. Después aparece el recuerdo
de Juan Carlos Belomo, que tenemos el compromiso este año de hacerle el homenaje que Juan Carlos se merece. Y después, por último, en este recuerdo que sirve para todos, el trabajo para poder traer con Isidoro, que un día me llama, me dice hay posibilidad de trasladar el campamento de Techín acá a Bolívar, y trabajamos con 2 meses intensamente y lo trajimos y dimos 1000 puestos de trabajo para una ciudad que estaba devastada, donde los jóvenes se iban todos porque no había trabajo. Por eso quiero marcar cómo se hace todo esto, cómo se trabaja en democracia. Qué importante es el diálogo de democracia. Y ya creo que, terminando, yo creo que hay que mantener ese diálogo porque va a ser fructífero para toda la población. Les deseo a todos un buen aniversario de la 187 de la Fundación de Bolívar, que se cumple hoy. Al intendente Pisano, que tenga unos buenos inicios de las sesiones ordinarias, y a los concejales de los distintos partidos políticos que trabajan en comunión, que trabajen con diálogo, que sus frutos sean para que cada día tengamos un Bolívar un poco mejor. Muchísimas gracias.